Muy buena tarde. Vamos a continuar con el seminario de investigación. Hoy corresponde el tema de la pertinencia de los gráficos y de las tablas. Eh, es importante, antes de comenzar, mencionar que cuando uno tiene ya algunas tablas, gráficos o figuras, muchas veces eh, nos da por considerar todo lo que hemos generado. Sin embargo, es importante resaltar que tenemos que cuidar justamente qué tipos de tablas vamos a incluir o qué gráficos, ya que no todas deberían ser consideradas como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la pertinencia de los gráficos y tablas en un manuscrito científico? Pues lo primero que tenemos que ver es que el hecho de elaborar un manuscrito permite comunicar de manera pues, clara y efectiva los resultados de nuestra investigación. Los elementos visuales, como aquí se menciona, van a ser importantes para poder mostrar el dato que queremos mostrar, de tal suerte que hay una serie de elementos que tendríamos que considerar para poder hacer que esta presentación sea lo más comprensiva posible, de tal suerte que podamos primero organizar los datos, ¿no? Es decir, los gráficos o las tablas, que estén ordenadas en términos de que estén estructurados lógicamente para que faciliten su análisis y su comprensión, por un lado. Por otro lado, también es importante que sigamos un patrón, ¿no? Es decir, que no haya una gráfica de una forma o de otra, a menos que por alguna razón se considere, pero que lleve una especie de secuencia, ¿no? En las gráficas, en las figuras o en los mapas o lo que vayamos a ocupar. Y en ese caso, acuérdense que en los resultados nosotros estamos presentando datos numéricos. Estos datos, pues, puede ser que en algunas ocasiones se vean mejor en una tabla o bien en una gráfica, dependiendo, ¿no? De qué es el dato que se quiere resaltar. De tal suerte que esta visualización de patrones se refiere, van a identificar justo tendencias, vínculos o patrones que puedan estar eh, o aparecer desapercibidos en un texto extenso, ¿no? De tal suerte que esa es la función de la tabla, la gráfica o la figura. Y bueno, también es importante que en esta se puedan considerar comparar los resultados, de tal suerte que los gráficos que se muestren permitan identificar de manera pronta y muy clara el comportamiento de los datos según los grupos que se han estudiado o dependiendo del tema que se esté trabajando, identificar justo las diferencias o las similitudes que existen en estos resultados, ¿no? Muy bien. Adicionalmente, es importante que se complemente el texto para fortalecer justo los argumentos por los cuales se colocó ahí esa gráfica, esa figura, ¿no? En este caso, por ejemplo, como menciona acá, la ilustración de conceptos, esto puede ayudar, ¿no? En un gráfico a visualizarlos cuando estos son más complejos o son abstractos o difíciles de comprender. La idea es hacerlos fáciles de entender. En otro sentido, en otro aspecto, sería el apoyo a las afirmaciones. Los datos que se presentan en estos gráficos o en estas tablas van a evidenciar o a respaldar las afirmaciones que se hacen en el texto. Y finalmente, la atracción del lector, es decir, las gráficas tienen que tener elementos visuales que eh, hagan que la mirada del lector pues busque justo este tipo de gráficos, figuras o tablas, ¿no? Que capten su atención e incluso que resalten, ¿no? el punto que queremos evidenciar. Y bueno, el tercer punto tiene que ver con facilitar la interpretación de los resultados. Esto tiene que ver primero con el resumen de los hallazgos, ¿no? ¿Qué se encontró?
qué fue lo importante que se evidenció en el trabajo que nosotros estamos presentando. Esto tiene que ser muy, tiene digamos, mostrarse de una manera, pues, concisa, ¿no? Identificando o facilitando que el lector pueda ver los hallazgos clave. Después tenemos que ver también la identificación de de anomalías. Esto es que cuando uno visualiza los datos, eh, el lector pueda identificar muy fácilmente qué valores no se corresponden a lo esperado, ¿verdad? O son valores atípicos o que presentan alguna inconsistencia que pueda requerir futuras líneas de investigación para ver qué pasa en ese sentido, ¿no? Y bueno, la comunicación de resultados en diferentes audiencias, esto tiene que ver con que las tablas y los gráficos que se vayan a utilizar deben mostrarse de tal suerte que pueda leerlo un estudiante de preparatoria, uno de universidad o uno de posgrado, ¿no? O sea, es importante considerar también esto. Después tendremos que tener estas consideraciones cuando queramos utilizar gráficos y tablas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues deben ser claros y sencillos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que pues sean fáciles de comprender, de entender, de leer, que no estén cargados o sobrecargados de información, ¿sí? Es decir, que tengan un diseño limpio y ordenado. También tenemos que considerar la relevancia, asegurarnos de que cada gráfico o cada tabla que vayamos a incluir pues sea relevante, ¿no? Y no sea redundante. Muchas veces repetimos, como vamos a ver en algunos ejemplos, el dato dos veces o tres veces en el texto, en la tabla, y luego ponemos la gráfica todavía, como vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿no? Y bueno, la calidad. Los gráficos y tablas deben ser de alta calidad. Esto significa que normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se hace un copy-paste, ¿no? Se sugiere que en este caso se construya la tabla o el gráfico en Excel y que esa gráfica o tabla pueda ser exportada ya al manuscrito que se va a enviar, de tal suerte que la calidad que se observe pues sea pues profesional, ¿no? Y bueno, finalmente la coherencia. La coherencia tiene que ver con que lo que se refiere en el texto pueda ser, digamos, expresado en un elemento visual como en una gráfica o en una tabla, figura o incluso un mapa en el escrito, ¿no? Pero evitando la redundancia. Eso es muy importante de tener en cuenta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, a la pregunta, ¿cuánto tiempo demora en llegar al hospital de especialidades pediátricas? Y ahí tenemos los rangos, ahí tenemos las respuestas. Se entiende que es una variable que se está analizando en en ese trabajo, pero vean cómo quien escribe posteriormente coloca, esta es digamos, una tabla, en esta pregunta con estas respuestas, y después coloca un gráfico donde distribuye o muestra la distribución de frecuencias según el tiempo de demora para llegar al hospital. Entonces, aquí hay un asunto que tiene que ver con que el, el autor debe de identificar qué conviene más. ¿Dónde se ve mejor el dato que se quiere mostrar? ¿Se ve mejor en el gráfico o se ve mejor en la tabla? Y a partir de ahí, pues tiene que tomar una decisión. ¿Para qué? Para que esto, eh, pues no sea redundante, ¿no? Y si sea efectivo, sea claro como lo referimos en la lámina anterior. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Es frecuente ver, sobre todo en las tesis de posgrado y de pregrado también, mucho más, que los estudiantes colocan pues una tabla, ¿no? Pero a la vez colocan un gráfico en donde se está mostrando el mismo dato. Como podemos ver aquí, el género, ¿no? Masculino, femenino. Y ese mismo dato pues se ve en la gráfica. De tal suerte que debemos elegir cómo el dato se puede ver de mejor forma y qué es lo que queremos resaltar, ¿no? En este caso, bueno, lo que se quiere resaltar es de que hay la mayor parte de la población estudiada, o al menos para esto que estamos mostrando, fue del sexo masculino
con 58%, mientras que el femenino fue con 42%. Otro aspecto importante a considerar es que cuando uno va a redactar un manuscrito para una publicación científica, justo aquí es que tenemos que cuidar mucho más esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los manuscritos en las normas editoriales te sugieren máximo 5 elementos, es decir, puede ser una gráfica, puede ser una tabla, puede ser un mapa y puede ser una fotografía, puede ser algún otro elemento, pero no más de 5 cosas, cinco elementos, cinco elementos que permitan mostrar los datos que evidencien los resultados del proyecto de investigación. En ese sentido, por eso es importante que se considere todo esto, ¿no? Pues básicamente sería eso. Esto obviamente hay que, digamos, se aprende en la práctica, en el ensayo y error, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, termina una tesis, por eso es importante que existan por lo menos 3 revisores, los cuales van a emitir sus comentarios y justo uno de los comentarios podría ser el hecho de estar utilizando la redundancia, es decir, estar presentando datos en una tabla que a la vez se presentan en un gráfico. En las tesis se puede todavía considerar, pero en los manuscritos, digamos que ya no. Lo ideal es que desde la tesis venga ya con esa definición de si se presenta una tabla o una gráfica, ¿no? Pero bueno, eso es como con la idea de que una vez que la tesis esté lista, pues digamos que ya no tenga estas inconsistencias o estas redundancias, válgase, pues puedan ser más fácilmente transformadas en un artículo para publicación. Entonces, básicamente eso es lo que podría comentar al respecto. Muchas gracias. Mm.